Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a otra pequeña clasecita de ZBrush en español. Espero que tengáis ganas de echar un ratito. He estado recibiendo bastantes mensajes, sobre todo por el tema del poseado de las figuras, que hay mucha gente que tiene ciertos problemas para posear las figuras, porque sí que es cierto que hay distintas maneras, como en el software la verdad que se pueden hacer se puede hacer muchas cosas de muchas maneras distintas. Yo os voy a enseñar algunas de ellas y si nos da tiempo también, una de las partes que no solemos prestar y nos da bastante rabia tener que hacer, por ejemplo, una mano. Vamos a ver si nos da tiempo también en esta horita que vamos a echar y simplemente si tenéis cualquier duda como siempre, pues podéis contactarme a través de redes sociales o dejarme un correo electrónico. Bueno, vamos a abrir el software. Aquí tenemos esta pieza que hice de la serie Supernatural. No sé si la conoceréis y demás. Esta en concreto se buscaba una pose bastante más neutra. Pero vamos a ver cómo podemos posearla de una manera un poquito más graciosa. Yo normalmente, tenemos varias maneras de hacerlo. Obviamente, una básica es cuando tenemos una pieza compuesta de muchas subtools, siempre es un poco más engorroso, pero para eso tenemos nuestro plugin maravilloso que se llama Transpose Master, que si desplegamos el plugin tenemos la opción primera, que es de pose a malla, que es T-Pose, que es la pose, digamos, neutra, que vamos a convertir todas las subtools, vamos a hacer como una especie de unión y vamos a crear una sola. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo seleccionada esta pieza, que esta pieza que es el torso, yo le he hecho torso, que es camiseta y brazo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero mover el hombro, voy a quitar la simetría dándole a X. Bueno, voy a quitar también, voy a poner la forma de selección. Gracias, Heretic. Voy a seleccionar así. ¡Ah, amigo! ¿Cómo estás, Mr. Trejo? Mira, entonces invierto selección y si yo hiciese esto, pasaría, bueno, me he dejado un trocito, pero bueno, pasaría esto. Entonces debemos convertir un poco todo esto a solamente a una pieza. Simplemente, bueno, esto es en esta versión de ZBrush nueva, es lo mejor que han creado, que es el nuevo gizmo. Si presionamos Alt y movemos, podemos cambiar el pivote a cualquier momento, a cualquier sitio. Si seleccionamos, bueno, tenemos otra manera de selección que ahora mismo no voy a entrar en ella, pero simplemente con Alt puedo cambiar la orientación del gizmo y me permite, pues en este caso, rotar o si yo por ejemplo enmascaro, puedo pivotar sobre aquí. Si me lo llevo más abajo, obviamente pivotaría hasta en la zona donde tengo el gizmo, que sería el punto de pivote, como podría ser en un software grande como puede ser 3D Studio. Si yo le doy a la Z plugin T-Pose Maya, pincho, está compilando y esto quiere decir que todos, algunas sigue todavía procesando. Buenas a todos. Ya tengo una malla que contiene absolutamente todas las subtools. ¿Qué es lo bueno que tenemos aquí? Que si yo le doy a Polyframe, pincho y estamos viendo que está hecho, obviamente conserva su ID de materia, su ID de malla. Con lo cual, si yo quisiese, por ejemplo, seleccionar los zapatos, por ejemplo, o simplemente el pantalón, con control mayúscula y clic, ya tengo seleccionado el pantalón. ¿Para qué? Pues si yo quisiese hacer una selección, pues tendría seleccionado en este caso el pantalón. Voy a deseleccionar todo. Cuando hacemos este tipo de poseado,
tenemos algún problema. Si la malla que hemos generado está en un nivel de subdivisión alto, nos va a costar mucho más el tema de desenfocar, o sea, de hacer un gradient, un desenfoque, digamos, de esa propia máscara. Yo, por ejemplo, si hago aquí, selecciono, por ejemplo, este trozo, muchas veces tenemos que acercarnos para hacerlo un poquito más en condiciones. Y aquí, por ejemplo, deberíamos de seguir la costura, invierto selección y voy acotando un poquito la selección, ya lo tengo aquí, ¿vale? Y aquí se me ha ido un poco, ¿por qué? Pues obviamente no está simétrico, bueno, y además también muchas veces que os podéis tener este tipo de problemas es porque tenemos puesta la perspectiva. Control Z para que veáis que si quito la perspectiva, bueno, estaba puesta, ¿veis cómo cambia? Entonces quito la perspectiva para que tener una Hello Kyle, para que tenerla un poco en vista ortogonal, que es sin ningún tipo de fuga, y ahora prácticamente tenemos esta así. Invertimos y vamos seleccionando la costura para que nos quede un poquito más en condiciones. Invertimos con control, clic fuera, y podemos hacerlo de varias maneras, o con control y hacemos clic en el propio modelo, o nos podemos venir aquí a la zona de máscaras y le vamos dando a desenfocar máscara. ¿Para qué hacemos eso? Para que tengamos una transición suave entre la deformación que vamos a hacer. Si por ejemplo vamos a dar control Z para que veáis. Si yo por ejemplo aplico cualquier tipo de deformación, al no estar suavizado voy a tener este tipo de problema. Entonces yo le suelo dar bastantes veces al desenfocar. Hay veces que tienes que dejar un poco que piense, porque si nos pasamos dando, pues... Yo recomiendo cuando está trabajando el programa, cuando está procesando, tocar lo menos posible, ni hacer un clic, porque muchas veces interrumpimos el proceso y nos puede dar algún tipo de error o sacarnos del programa. Se ha quedado un poquito pensativo. Vale, perfecto. Entonces ahora sí que podemos mover con mucha más tranquilidad. Pero aún así hay veces que necesitamos otro tipo de poseado, al igual más un poquito distinto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si yo quiero posear esta mano, podría hacerlo de tal manera como lo hemos hecho antes. Yo selecciono, invierto, desenfoco. Pero ¿cuál es el problema que podría yo tener con esta pieza? Vamos a esperar que termine de pensar un poquito. Vale, ahora. Vale. Yo aquí puedo mover un poco la mano. Pero ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer un movimiento... Bueno, recordad también que si presionamos, cuando hacemos cualquier tipo de rotación, presionamos mayúscula, la hacemos con saltos de grado de 5, 10, 15, hacemos... si yo no presiono la mayúscula, pues ya tenemos todo ese rango, ¿no? Entonces, hay veces que sí que necesito a lo mejor que esté rotada a 45 grados, por ejemplo, pues entonces tengo que presionar mayúscula. ¿Qué pasa? Muchas veces pasan estas cosas, o si yo quisiese dar un giro completo, ¿qué pasa? Este tipo de cosas. Esto es totalmente impensable. Yo hay muchas veces, depende también en el momento de esculpido que estemos, pero voy a volver a salir y voy a restaurar, a pasar todas las modificaciones que hayamos hecho,
a la malla, que es ZPlugin, y este fue el primero que dimos para... Este es el primero que dimos y aquí lo que vamos a pasar es todos los datos de deformación a la malla. Perfecto. Pero yo hay veces que voy un poquito más allá. Lo que pasa que hay mucha gente que se cree que cuando ya está el modelo hecho en pose neutra, ya es posear y no hacer nada más. Y normalmente sí que hay que esculpir un montón si queremos que quede una pieza bastante interesante. Yo cuando pasa estas cosas, a ver cuando termina de procesar, lo que hago es trocearla. A ver si termina. Un poquito lentito. Hoy la verdad que está dando un poquito de guerra el ordenador. Parece que no le sienta bien que trabaje tanto. Vale. Sigue pensando. Normal no suele ser que tarde tanto, pero bueno. Puedo hacer también, cuando nosotros creamos, cuando le damos a ZPlugin y le decimos que nos pase toda la subtool a una malla, realmente no ha modificado nada de esa subtool. Nos crea un duplicado para poder trabajar, y después lo que hace es de esa copia que tenemos en la paleta de modificadores se la traspasamos los datos de formación a la pieza antigua, que yo creo que al final esto se va a quedar... Vale, perfecto, genial. Si os fijáis, aquí tenemos una creada que es la T-Pose, que es la que usa el programa para poder deformar la malla principal. Cuando pasan estas cosas, hay veces que necesito un tipo de poseado distinto. También tenemos un poseado mediante Z-esferas, que creamos una especie de esqueleto, y cuando tenemos ese esqueleto hecho con Z-esfera, con esferitas, le decimos que se deforme en función de cómo se deforman las Z-esferas. Eso ni siquiera lo voy a comentar hoy porque tampoco lo suelo usar casi nunca. Entonces, aquí me voy a venir a geometría, veo que no tengo ningún nivel de subdivisión, y aquí lo que voy a hacer va a ser, voy a seleccionar, puedo seleccionarlo, por ejemplo, con la herramienta de selección, selecciono este trozo y le digo aquí, en Polygroups, le digo grupo visible. Si ponemos el polyframe, vemos que en este caso yo tenía muchos grupos poligonales. En este caso le voy a decir grupo visible. Vale, ya tengo esta pieza que, si os fijáis, tiene un poligrupo distinto a este. Ahora lo que voy a hacer es a la inversa, porque simplemente vamos a hacer dos partes para que veáis cómo se puede posear de otra manera. Si yo, por ejemplo, selecciono esto con control mayúscula y vuelvo a pinchar, lo que me hace es ocultar esta parte. Y ahora con esta otra, lo que voy a hacer va a ser aquí, seleccionar más o menos por aquí, ¿vale? Y aquí decimos grupo visible. Ya tenemos otro poligrupo aquí. Tenemos este y tenemos este. Ahora voy a hacer lo mismo. Oculto este y este. Uy. Este y estos, que tiene bastantes grupos. Aquí ahora mismo no me interesa conservarlos. Le voy a decir grupo visible. Y entonces, básicamente ahora tenemos tres grupos. El grupo
que va desde aquí hasta aquí, el antebrazo y el brazo. Entonces, a continuación, me vengo a Subtool, partir, partir grupo, lo que sería en inglés split. Si yo le digo partir, me dice, ¿estás seguro? Le digo sí. Y ahora me ha creado figuras independientes, como esta es el torso, esta es una figura independiente y esta es otra figura independiente. ¿Para qué nos vale esto? Pues si yo selecciono esta pieza, le digo, le coloco el pivote donde yo quiero trabajar con ella, y ahora, por ejemplo, sí que puedo hacer movimientos mucho más agresivos, por decirlo de alguna manera, sin deformar prácticamente la malla. Aquí, por ejemplo, ¿para qué? Ahora mismo, obviamente, al ser una sección de la parte, debería de venirme aquí a geometría y decirle modificar geometría, cierra agujeros, porque aquí obviamente tanto este como este tiene obviamente un agujero. Cierro y ya tenemos esto, un polígono sólido. Al igual que selecciono este y le digo también cerrar agujeros. Ya lo tengo. ¿Qué pasa? Que si yo esto, bueno, incluso si quiero puedo seleccionar esto. Con otra de las nuevas características de ZBrush nuevo es, le digo mover, y si pincho aquí, le digo transpose a las seleccionadas. Entonces, selecciono estas dos y el resto me las oculta. Selecciono con control y mayúscula. Si quiero hacer visible algún grupo, simplemente lo toco haciendo la selección. Si lo quiero ocultar, hago exactamente igual, pero cuando tengo la selección verde, presiono Alt. Entonces, quiere decir que toda la zona que esté rayada es zona que no se va a afectar. Entonces, me vengo aquí, cambio pivote, vuelvo a cambiarlo a este lado y, por ejemplo, bueno, me vengo aquí y, por ejemplo, giro. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Que voy teniendo como una especie de dummy. Tengo un muñequito hecho a trozos que, como os he dicho antes, sí que se necesita esculpir. Yo aquí tengo que ir luego, voy a seleccionar el snake hook, movería un poquito antes de hacer un Dynamesh. Selecciono, suavizo un poquito. Perfecto. Ahí va, genial. ¿Ves? Ya tenemos un poco más integrado esto. Para el momento que yo vaya a unirlo, es más, lo voy a unir ya para ver cómo podemos hacerlo. Me vengo a Subtool, selecciono esta y, sabiendo que está abajo la siguiente, que estamos viendo aquí que es la siguiente, le decimos combina con la de abajo, combinar, combina abajo. Pinchamos, aceptar, ¿vale? Y ya pertenecen las dos a la misma malla. Y aquí ya me vendría geometría, Dynamesh, y aplico Dynamesh. En este caso está demasiado baja. Bueno, no, realmente no, pero bueno, podría subirlo un poquito más a 1024. Convierto y ahora aquí tendría que venir. Yo uso muchísimo la brocha Trim Dynamic. Me vengo aquí, voy dándole suavecito.
Y de lo que se trata es de eliminar ese... Hay veces que se ven este tipo de saltos. Cojo un clay, lo pongo muy suave y estoy dándole un poquito más de volumen. Y ahora vuelvo a coger la Trim Dynamic y ya la tengo casi igualada. No me gusta suavizar demasiado hasta que no es necesario. Aquí se ven mucho a bandas. Aquí selecciono un poquito de pincel más pequeñito, ¿ves? Y ahora sí desenfoco un poco, o sea, suavizo. Pero veis que aquí tenemos otro agujerito. Lo volvemos a rellenar un poco. Trim Dynamic. Y ya tenemos la pieza casi rematada. Hello Ariel, ¿qué tal, tío? Entonces, lo que podemos también hacer es hacer una pequeña selección para poder trabajar más cómodo. Le decimos aquí aislar, ¿ve? Y trabajamos mucho más cómodo con la pieza. Seleccionamos la herramienta clave, damos muy flojito. Hay un problema de, sobre todo, bueno, no solo novatos, sino gente que es experta, que tiene mucha prisa en dar brochazos. Esto no se hace. Es mejor dar muchas veces flojito y que quede mucho más bonito y elegante. Y aquí podemos suavizar, daríamos también, en este tipo de pieza hay que tener un poco más cuidado, sobre todo, bueno, está bordando, aquí. Pues prácticamente tenemos la pieza bastante emparejada. Vamos a suavizar un poco. Y con Dam Standard, por ejemplo, podemos darle un poquito más de vidilla. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Volvemos a quitar el aislar y hacemos algo parecido a esto. En este caso, pues, y haríamos algo parecido. Vamos moviendo un poquito, muy sutil. Y aquí seleccionamos la parte inversa y hacemos algo muy parecido. Aquí vamos a hacer lo mismo de... Este tipo de bordes intentamos comérnoslo. Selecciono aquí, damos a Trim Dynamic y lo que hacemos, esta es una de las... Yo estoy enamorado de esta brocha. Si le damos al filo, hacemos un suavizado interesantísimo para cuando vayamos a unir esta pieza con la siguiente, no tengamos que limpiar demasiado ese corte. Ahí seleccionamos la snake, vamos un poquito para acá, hacia abajo. Aquí esta sigue estando hueca, deberíamos hacer lo que hemos hecho antes, modificar topología y cerrar agujero. Ya está cerrado ahí.
y ya está casi. Para acá. Muy bien. Y exactamente igual aquí. Ponemos un poquito más para atrás. Bajamos. Y aquí, igual que hemos hecho antes con el filito, le damos al Trim Dynamic. Selecciono la pieza esta y con el hook venimos para acá. Vale. Ya podemos unir las dos piezas. Está seleccionada esta y ahora tenemos que buscar en Subtool dónde está, que está a continuación, el brazo. Desde esta, combino hacia abajo. Combino, ok. Y geometría, Dynamesh, vamos a subir un poquito para que tenga un poco más de resolución y aplico Dynamesh haciendo una máscara. La verdad que ha sido demasiado rápido. A ver si de verdad ha hecho... Bueno, seleccionamos un poco el trim. Sí, está bien hecha. Seleccionamos el trim, voy comiendo aquí un poquito. Hay veces también que es muy buen complemento la Clay Build Up, dándole muy suavecita, y hay veces que incluso seleccionándola en modo negativo podemos hacer el rellenado ese. Ahora, por ejemplo, cambio a la Clay y homogeneizo un poquito. Aquí, cambio un poquito el tamaño. Perfecto. De nuevo la Trim Dynamic, que me ayuda a emparejar aquí todo este tema. Suavizo. Lo que no sé, un segundito, vamos a ver. Ahí. Selecciono la Clay Build Up. Realmente Clay o Clay Build Up, la diferencia es que esta es muchísimo más agresiva, que puedo dedicarme a darle, incluso que en modo negativo es muy parecida, muy similar a la Trim Dynamic. Me vengo por aquí, le doy, da igual que quede así de sucio, porque luego jugando con la Clay y con la Trim Dynamic podemos dejar esto limpito y luego le damos un poco de suavizado. Vamos aquí limpiando y que el músculo se note aquí un poquito más. Y ahora que ya más o menos está un poquito... Aquí hay un salto bastante feo, que lo que podemos hacer es darle un poquito con la brocha estándar. Por ejemplo, aquí. Y ya podemos empezar a perfilar un poquito. Exacto. Si os fijáis, entre esta zona y esta zona todavía queda bastante hueco. Si yo pincho aquí, me voy a comer bastante esto. Entonces, si no quiero comerme demasiado codo, pues cojo, me vengo aquí y pongo un poco más de plastilina, de barro. Y vuelvo a emparejarlo todo. Vamos limpiando y luego ya lo último,
con mayúsculas, desenfocamos un poquito. Aquí de nuevo, le voy a dar un poquito con Clay. Exacto. Y Trim Dynamic y emparejo. Bueno, pues más o menos la técnica es muy similar, es poquito a poco se va depurando los trozos. No hay nada mágico que te haga un poseado en 2 segundos. Hay que currarlo un poco. Por ejemplo, aquí se me ha quedado demasiado alto el antebrazo. Realmente porque tiene una forma un poco peculiar, pero si yo quiero mover esto, hay una brocha que es muy interesante, se llama Nudge, ¿vale? Selecciono un poquito más grande y lo que hago es moverla, pero sin llegar a deformarla. La voy moviendo hacia abajo. Por ejemplo. Y vuelvo a dar con la clave. Bueno, ya más o menos habéis visto cómo se puede posear. Luego hay una cosa muy interesante, que por ejemplo, en este caso porque están los dedos unidos, pero si yo por ejemplo tengo muchos dedos y es muy complicado, si yo cambio a la herramienta mover, cambio a la herramienta mover, lo puedo poner aquí, a la herramienta mover y con control, presionando control, voy moviendo desde el puntito que yo quiero. Por ejemplo, tengo seleccionado el dedo, obviamente no me lo selecciona bien del todo a veces, me cambio de sitio, me vengo para acá y ya tengo seleccionado ese dedo. En este caso me he cogido un cachito más que puedo hacer así, pero el dedo, que es la parte más complicada, lo ha hecho. ¿Qué podemos hacer? Cambio, invierto selección, me vengo en Polygroups y le digo grupo. Ay, ¿dónde está que no te veo? Grupo desde máscara, aquí. Entonces pincho y ya me ha creado un polygroup distinto para ese dedo. ¿Para qué? Para que si yo necesito trabajar para hacer, y hay muchos dedos porque muchas veces tenemos posiciones muy forzadas. Por ejemplo, os voy a poner una mano. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de mano como esta, hay veces que, por ejemplo, para estos dedos tenemos mucho más problemas para moverlo. Esta o incluso esta. La otra da un poco más de problemas. Pero si queremos acceder aquí, yo podría incluso crear un polygroup que es mover con control y podría hacer de nuevo lo mismo. Tengo seleccionado ya esta parte sí es más fácil de seleccionar, pero lo importante es esa. Aquí hay otro trocito, que es lo más complicado. Entonces invierto, le digo desde máscara y ya podría seleccionar el dedo para seguir trabajando en él. Volvemos con DIN. Entonces ya podría inclusive hasta hacer selecciones. Pincho, ya tengo el dedo, selecciono y ya simplemente haciendo un poquito del desvanecimiento de la máscara, que es control clic, o bien como hemos visto antes, máscara desenfocar, invierto y podría perfectamente ya mover el dedo. Ahora vamos a ver un poquito, con el último tironcito que nos queda, vamos a ver cómo es posible crear una mano de una manera bastante sencilla. Vamos a ver.
Normalmente, con casi todo prácticamente, podemos empezar con una simple caja. Esta caja la podemos decir geometría. Primero vamos a convertirla a malla poligonal. Convertir Polymesh 3D, ya la tenemos aquí. Me vengo a Dynamesh y aquí es interesante, antes de jugar con este cubo, ahora mismo es un cubo con bordes duros. Simplemente puedo bajar la resolución, les digo Dynamesh y ya tengo el borde mucho más blandengue. ¿Por qué? Porque poligonalmente tiene mucha menos carga. Yo incluso, control Z, voy a decirle que tenga menos todavía, 32. Dynamesh, pincho y aquí tiene apenas. Quito el polyframe y lo que hago es deformaciones y le digo pulir. El pulir es un suavizado bastante duro. Pulo y ya tengo esto bastante más suave. ¿Qué pasa? Porque yo con esto le digo escala, que es W, cojo el nodo de la escala, un poquito más hacia arriba, ya tenemos este va a ser nuestro palmar. El idioma está en español. Mando. Voy a darle otra vez un poquito pulir. Voy a darle otro poco de relajar para que lo tenga un poquito más. Y vuelvo a convertirlo a Polymesh. Vale. ¿Qué pasa? Normalmente la forma de una mano es relativamente sencilla. Pero ¿qué tenemos? Tenemos unos maravillosos modificadores. Por ejemplo, el deformador. El deformador nos permite coger esos noditos. Si yo hago la máscara y la invierto, selecciono los que acabo de hacer en la selección, que puedo hacer. Este, por ejemplo, lo subo un poquito más para arriba. Aquí, no sé si conocéis este modificador, pero todo es parametrizable, desde la cantidad de secciones en que se divide la malla hasta si queremos que nos haga simetría. En este caso no queremos absolutamente nada de simetría. Entonces, en este caso, muevo un poquito, pincho y selecciono esta, me la traigo un poquito más para acá y hacia abajo. Esta un poquito hacia, mejor aquí, por ejemplo, no, así. Y esta la voy a abrir un poquitín hacia acá, por ejemplo. ¿Vale? Ya tenemos este plantar. Aquí me vengo a la zona de arriba, selecciono todos y escalo. Vale. Ya tenemos un poco la forma de la mano. Aquí vamos a aplicar otra vez Dynamesh. No es importante preocuparse de la carga poligonal. Mientras menos tengamos, mejor. No, esto no es transpose. Esto es cuando le das, Ariel, cuando le das a mover, se abre el gizmo con varias opciones. Si pinchamos en la rueda, que se llama personalizar, pinchamos y se nos abre unos modificadores especiales. Este en concreto es el deformador, que es el que nos permite hacer la cuadrícula esa para poder... Es lo que sería en 3D Max, serían los modificadores FDD. Vale, ya tengo esto. Ahora me vengo aquí, Subtool, le digo añadir un cubo. Bueno, voy a eliminarlo y voy a añadir el cubo, pero voy a crearlo desde cero. Cojo el cubo 3D, lo convierto a Polymesh como antes y vamos a hacer algo muy parecido. Geometría, Dynamesh, vamos a ponerlo a 16. Divido, deformadores, pulir, lo relajo y vale. Y voy a escalarlo un poco, más o menos, un poquito más hacia arriba. Y ya voy a hacer igual, modificador, deformador,
Selecciono de nuevo esto de dentro, escalo un poquito y me vengo a la vista lateral. Uy, me he pasado aquí. Perfecto. Y este que quiero cogerlo separado y me vengo para acá. Perfecto. Pues esta pieza, le digo Subtool, duplicar, cambiamos al gizmo, me vengo aquí y lo mismo, duplicar y hacia arriba. Cambio de nuevo al modificador deformador, selecciono los de la puntita y ahí. Y me vengo para arriba un poquito. Ah, no lo he cogido todo. Voy a cogerlo todo. Ahora sí. Y hacia arriba. Lo voy a coger, le voy a poner un poquito más pequeñitos. Ahí. Selecciono estos y me los traigo un poquito para acá. Vale. Vuelvo a jugar con el modificador y le voy a decir en este caso que este, por ejemplo, me lo pongo más por acá. Y bueno, ya tenemos un buen punto de partida. Ya tenemos una falange. Ahora, desde arriba combino, o le digo combino visible para no tener que ir uno a uno. Le digo, exactamente. Le digo combino visible. Ya tengo aquí una malla que está combinada. En este caso voy a ver en qué eje está puesto. Previsualizar, está perfecto. Activo simetría en X. Y aquí simplemente con la snake hook voy a darle un poquito de formita. Y ya puedo jugar con la forma que yo quiera de dedo. Voy a darle un poquito de suavizado. Esto es normal que pase. ¿Qué hacemos? Seleccionamos, voy a decirle, como ahora mismo se supone que forman partes todos de una misma malla, o sea, tienen todo el mismo polygroup ID, me vengo a polygroups, que no te veo, y le digo autogrupo. ¿Esto qué me hace? Me vas a... Este es el 4R8P2, en la última versión oficial de Pixologic. Si le damos aquí a autogrupos, automáticamente me ha convertido cada uno en un polygroup ID. ¿Qué pasa? Selecciono este, enmascaro, invierto y ahí y ahí. Perfecto. Voy a seleccionar, voy a suavizar un poquitín. ¿Qué pasa? Ya una vez que tenemos estas falanges, o bien me puedo venir aquí, como sigue siendo muy poca carga poligonal, suavizo un poquito en los laterales. Y aquí sí me podría venir ya a geometría, decirle Dynamesh, voy a poner a lo mejor un poquito más grande y conviértemelo a Dynamesh. ¿Qué quiere decir esto? Que ya forman parte de la misma. Voy a dar control Z porque no me gusta, tiene demasiada resolución, entonces al igual con 64 es suficiente, perfecto. ¿Veis que ya está aquí suavizado, o sea, está aquí unido todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué faltaría? Pues aquí podemos hacer Subtool, añadimos, añado una esfera que la tenemos aquí debajo, me la traigo hacia aquí, la escalo un poquito. Uy, se me ha ido. Aquí. Un poquitín más para abajo. Genial. Y aquí la duplico de nuevo. Y aquí. Ya que están todas, me vengo arriba a la primera, le digo combina
y combina. Vuelvo a aplicar Dynamesh y ya simplemente me puedo poner a mí me gusta usar mucho la Clay Build Up. Limpio un poquito aquí. Suavizo un poquito. Y, por ejemplo, con la Trim Dynamic voy a quitar un poquito de carne de aquí. Voy a quitar un poquito de aquí. Y ya puedo ir un poco jugando con la forma que yo quiera. Cojo la Clay. Y ya más o menos tenemos de una manera mucho más sencilla. Aquí le puedo dar un poco la forma de lo que va a ser la uña. Selecciono la TAM Standard. Normalmente, gracias, freebie. Vale, más o menos así. Aquí puedo seleccionar la estándar y darle un poco. Me he pasado un poquito. Aquí un poquito de ese cambio. Aquí. Y ya podemos cambiar incluso este dedo horrible que nos ha quedado aquí. Hacerlo un poquito más. Ahí va. Vale, ya tenemos este dedo. Obviamente se puede refinar muchísimo más y demás porque obviamente es aquí le hemos dado poquito para que podáis ver cómo se puede hacer una forma sin tener que comerte mucho la cabeza. Nos venimos a la palma, que es aquí, y le decimos añadir. Nos rotamos porque está... no, vamos a rotar este mejor. Rotamos a 180 grados, ¿vale? Y este lo vamos a escalar. Bueno, esto lo podemos poner el más larguito. Inclusive, bueno, sí, lo vamos a hacer más chiquitito todavía. Pues, vamos a deshabilitar la simetría que está dando un poquito por saco. Venimos aquí, venimos aquí, voy a poner un poquito más para acá, así. Uy, ahí. Vale, este lo ponemos aquí, duplico, lo vengo para acá. Lo voy a poner un poquitín más pequeñín. Aquí. Ahora tendremos que hacer el palmar más grande, pero bueno, lo hacemos ahora después. Duplico y el chiquitín. Normalmente hay que tener cuidado porque algunas proporciones, como por ejemplo el pequeñito, dependen más de... Perdón, aquí. Ahí. Desenfocamos. Y se viene un poquito más para acá. Exacto. Porque básicamente la altura de la última falange es casi todo exactamente. Con una uña es más fácil todavía, Ariel. Con la uña, por ejemplo, espera, voy a terminar este dedo. Ahí. Y este lo duplico de nuevo. Y me lo vengo
hecho unos dedos gordísimos. Vamos a ponerlo un poquitín. Ahí. 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 Con la uña Ariel es tan sencillo como venimos aquí, le decimos añadir y puede ser inclusive hasta un cilindro. Este cilindro que lo tenemos aquí, me lo subo hacia arriba, lo roto, pongo un poco de subdivisión y aquí el tamaño se lo hacemos más chiquitito. Lo convierto geometría a Dynamesh, deformación, pulir y escalamos y ya depende de la forma que le quiera dar. En este caso, por ejemplo, podríamos usar hasta un deformador para coger esta, por ejemplo. Inclusive, si queremos, venimos aquí y esta así y ya simplemente ajustar un poquito. Si queremos girarlo un poquito hacia adentro, pues lo podemos hacer de muchas maneras, pero inclusive hasta con el deformador. La ponemos en su sitio y ya simplemente habría que modelar un poquito la forma. ¿Vale? Por ejemplo. Luego ya es darle lo que queramos hacer más con la uña, pues si tenemos, por ejemplo, con el H-Polish, perdón, Trim Dynamic mejor, la podemos ya dejar un poco la uña más comida para darle un poco más de realismo. Damos flojito por aquí. Y ya tenemos aquí la uña. Luego vendríamos aquí a la que seguimos haciendo, que es esta. Puedo coger con el Snake, adaptarlo un poquitín. Inclusive muchas veces cogemos uno de los dedos, lo duplicamos, lo muevo para acá, lo roto, lo pongo. Si damos a control y escalamos, lo que hacemos es inflarlo un poco, lo ponemos un poquito más gordito, giramos, el dedo gordo tiene solamente 2, llevo un poquito más para acá, lo roto,
Y ya ahora pues simplemente habría que coger y unirlo todo con vena visible. Lo pasamos si queremos a Dynamesh. Demasiado, voy a poner 64 de nuevo, Dynamesh. Y ya nos pondríamos a jugar un poco, en plan. Y ya simplemente pues nos pondríamos a jugar, a darle una forma un poquito más correcta. Pero es muy sencillo crear una mano a base de... Casi todo es partible. Casi todo es muy fácil el poder destrozar algo y descomponerlo en objetos. Aquí por ejemplo nos vendríamos por aquí. Que no os dé miedo el guarrear. ¿Por qué? Porque yo por ejemplo, siempre que estoy usando a lo mejor la Clay Build Up, inclusive cuando hemos terminado, yo cojo y le paso un poquito de clay y ya la tenemos suavizadísima. Entonces hemos hecho una mano relativamente rápida. ¿Qué pasaría ahora? Pues con máscaras, inclusive, bueno, no voy a hacerlo demasiado rápido porque, pero cogemos, enmascaramos un poco, rotamos aquí un poquito, aquí, bueno, desenfocamos esto un poquitín más, me vengo aquí, perdón, ahí, aquí, leches, ahí. Ahí. Y coge. Ahí. Y ya es cuestión de ir jugando un poquito. Ya habría que simplemente ir jugando un poquito con ella y se podrían llegar a conseguir. Esto obviamente todo necesita mucho más. Aquí se me ha ido un poquito la mano. Todo es simplemente ir echando un poco de tiempo hasta llegar a este tipo de manos, por ejemplo. Esta mano está hecha exactamente igual. Pues nada, chicos, muchas gracias por venir. Ya para la próxima nos veremos seguramente en abril. Gracias por atender. ¿Tenéis alguna preguntita? Pues nada, recordad que si tenéis cualquier tipo de duda y demás, podéis entrar en la página web, si tenéis cualquier duda, o bien desde la página de contacto, o bien en la página web que es invictus-designs.com, en la parte de abajo, podéis ir a las redes sociales y dejarme un correíto. Muchísimas gracias por venir y buenas noches. Chao.